la par y dígale: el sitio de tu favor. El sitio de tu favor. Podría decir el lugar, pero suena mejor el sitio, porque la Biblia usa la palabra sitio. Pero el sitio de tu favor, ya van a descubrir qué es. Uno no deja de sorprenderse con Dios, porque escuchar a la profeta hablando ahora prácticamente de lo que yo voy a hablar ahorita, en el sentido de lo que ella se refería al favor y la gracia que viene sobre nosotros y el poder que tiene Dios para cambiar las circunstancias en un instante. Con esto de los obreros de la 11ª hora, el entender que puede ser que yo haya llegado de último, pero recibiré la misma recompensa que los que han estado desde el principio. ¿Está aquí? En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante, vamos a leer un poco esta mañana, pero es necesario para conocer el contexto de la historia. Segunda de Reyes 6, 24, cuando lo tiene ahí me dice amén. Amén. ¿Ya está? Sé que lo que va a leer ahorita le va a causar mucho impacto, ¿verdad? Pero estas cosas pasaban. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. No sé si a usted eso no le impacta. Comimos pues a mi hijo. Dice: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Amén. Cuando un lugar es sitiado, para que entienda, cuando un lugar es sitiado, significa que fue tomado por un ejército que no le deja ni entrar ni salir nada. Lo condena a ese lugar, lo condena a pobreza, miseria, a morirse de hambre, porque no deja que vengan vendedores, no deja que nadie entre por las puertas del lugar. Estábamos bien cuando llegué. Sigamos así. Entonces, de que sitiaron Samaria tiene que ver con que lo encerraron, lo pusieron en un cautiverio, lo pusieron de una manera en la que vino una gran miseria y una gran pobreza, porque no podían comprar, y lo que había ya era, hermano, la cabeza de un asno. Por favor, ¿qué le va a sacar usted a eso? Era estiércol de paloma. Y la cantidad de dinero que valía eso era mucha, era muy grande.
muy alta la cantidad de dinero. Y tenían que pagar para eso que no valía la pena y que podríamos decir que era una, perdón la expresión, una cochinada, comerse eso. Pero llegó tan así que hubo gente que ya no tenía ni qué dar, que lo que estaba haciendo era comiéndose a sus hijos. Y entonces cocinaron sus hijos y wow, o sea, esta mujer vino y dijo, yo le di el mío y ella me jugó trampa, se llevó el suyo, no me lo dio. Y el rey vio esta situación y dijo, esto no puede ser, pero eso no se queda allí. Podemos ver que la condición de la gente en esta ciudad era crítica. Creo que hay momentos donde cosas en nuestra vida, el enemigo nos ha sitiado, nos ha puesto como en un encierro. Y yo creo a veces que Dios también planifica sitiar nuestra vida. O sea, esto es como dejarnos sin salidas, dejarnos sin opciones. ¿Para qué? Para que comencemos a verlo a Él como la única opción para poder tomarla como tiene que ser. Y yo puedo decir esto porque en medio de esto, que el rey se enoja contra el profeta. Y el rey le manda una amenaza al profeta Eliseo. Que yo, como decirlo así, que yo me muera hoy si mañana no mato a Eliseo por esto. O sea, él no iba a atreverse a decir, Dios, que voy a matar a Dios, no puedo. Pero dice, voy a matar al profeta porque Él nos tiene así. Pero si usted lee el contexto de la historia, no era una maldición ni un juicio de Dios, tampoco era el profeta el que los tenía así. Sin embargo, ellos estaban molestos con el profeta porque sentían que el profeta podía traer una solución, podía traer la voz de Dios al lugar. Y en el capítulo 7, en el verso 1, seguimos leyendo ahí en esa misma línea. En el capítulo 7, en el verso 1 de ese mismo libro, dice: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Aquí Eliseo responde al rey, porque el rey le manda a unos consejeros de él y unos príncipes para que le den la noticia, le den la amenaza. Dice el rey que te vas a morir porque tú nos tienes así, como parafraseando la historia. Y entonces Eliseo dice, no me queda otra cosa que hacer algo aquí. Y Eliseo dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. ¿A dónde? Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Hablaba la profeta ahora de que Dios está abriendo los cielos. Para que nosotros no nos ponemos de acuerdo, lo sigo y lo digo, ¿verdad? Esto es precisamente el Espíritu Santo estructura estos servicios como Él quiere y nos habla de principio a fin, conecta los mensajes. Y entonces le dice, no comerás de ello. Recuerde muy claro la actitud de ese príncipe, por favor, no lo olvide. Lo que Eliseo estaba diciendo era muy serio y fuerte, porque lo que le decía era que la economía de ese lugar iba a cambiar en un día. Ajá. Estaba diciendo, para mañana a esta hora el precio de esto cambiará por esta cantidad. Porque no le voy a hablar en términos de esos años porque se va a enredar más. Pero pongámosle que con lo que usted se compraba 5 kilos de arroz, ahora usted iba a gastar lo que vale 1 kilo de arroz para 5 kilos. Un lugar que estaba crítico, que estaba en una rotunda miseria, al punto que se estaban comiendo a los hijos y estaban comiendo cuita de palomas, hablemos en limonense, que estiércol, cuita de palomas estaban comiendo y la compraban. Y estaban comiéndose la cabeza de los asnos para no tocar los caballos todavía.
El profeta levanta la voz de Dios en ese lugar y dice: para el día de mañana la situación económica de este lugar cambiará rotundamente. Y yo creo que, hermano, esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Lo que Eliseo estaba diciendo era muy serio. Dios tiene el poder de hacer una crisis cambiar en un día. Dios no necesita meses, ni años, ni mucho menos cosas naturales que operen alrededor de algo, o físicas, para que algo sea transformado, para que algo pase. Dios puede cambiar la condición de una persona en un día. Hoy puede ser alguien que esté en bancarrota y mañana puede despertar siendo el hombre y la mujer más próspera que haya conocido antes. Pero usted dice amén y algunos se me quedan viendo con cara como que este está comiéndose algo raro, que le está cayendo mal. Porque como no me fumo nada, no pueden decir que me fumé algo. Pero esa misma actitud es la actitud del príncipe que apoya la mano en el hombro del rey. Así como yo lo dije ahorita y usted lo escuchó, ese príncipe lo escuchó del profeta, de la boca del profeta: para mañana a esta hora la situación económica de este lugar habrá cambiado. Y si Dios abriera ventanas en los cielos, quizás sucedería, dijo el hombre. Estaba porfiando la palabra profética, estaba cuestionando al profeta de alguna manera. ¿Y qué dijo el profeta? Tú lo verás, pero no comerás de eso. Yo espero que el Espíritu Santo ya esté confrontando nuestras vidas en esta mañana y hablándonos, porque cuando alguien reacciona como ese príncipe es porque no conoce a Dios. No conocen a Dios como nosotros lo conocemos. Quienes hemos vivido crisis y hemos visto a Dios operar en medio de la crisis, ya no le tenemos miedo a la crisis porque hemos visto a Dios sacarnos de ellas. Por eso, si alguien me aparece mañana y me dice: mañana tu situación va a cambiar, dice el Señor que mañana tu situación va a cambiar, yo digo: eso es lo que yo estaba esperando que Dios me dijera, porque ya lo he visto hacerlo antes. Nadie me está inventando un cuento. Yo sé quién es mi Dios, yo sé cómo opera mi Dios. Él es mi Dios, yo lo sigo a Él, no Él me sigue a mí. Entonces, si yo conozco a Dios, yo tengo que saber que lo que Él dice es real. Porque el Dios que yo conozco y que además tengo y que además es mi Dios, es capaz de desaparecer una crisis en un día. Si está escrito en la Biblia, si pasó en la Biblia, va a pasar aquí. Deje de creer que usted solo tiene unas partes de la Biblia para que pasen en su vida y otras no. Lo que está escrito, y como Dios se movió y Dios habló, la Biblia mía también dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Quiere decir que Él lo que hizo ayer lo hace hoy y lo sigue haciendo mañana. Si Él cambió la crisis de una persona en un día, de un pueblo en un día, yo creo que Él puede cambiar mi crisis en un día. Yo creo que Él puede cambiar mi situación en un día. Yo creo que Él puede transformar mi entorno en un día. Pero tengo que conocer a ese Dios. Tengo que tener cuidado de no convertirme en ese príncipe que cuestionó, que osó esas palabras. Y aquí viene una clave para esto. La mayoría de las palabras que salen de nuestra boca están atentando contra el poder y la manifestación de Dios en nuestra vida. Lo que hablamos opera de manera contraria a lo que Dios está hablando. Yo puedo hacer que la voz de Dios que ha sido soltada para mí opere de manera contraria en mi vida. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo este hombre.
y le tocó que podía verlo, pero no comer de él. Y por eso muchos miran a otros prosperar y levantarse y dicen: ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué solo Dios lo hace con unos cuantos? No, Dios no hace acepción de personas. No, Dios no tiene favoritos. Pero Él escuchó lo que tú dijiste en el secreto. Él escuchó lo que sonó en su corazón cuando escuchó al pastor hablando esta mañana. Él escuchó tus pensamientos. Y entonces dijo: ¿tú no crees? Entonces tú verás en los otros, pero no lo verás en ti. Pero yo pasé a sellar la palabra. Sí, pero estás enojado con tu hermano. Y yo te he dado orden de que si vas a pasar a dar ofrenda en el altar, tú tienes que arreglarte con tu hermano antes de venir a traer la ofrenda. Porque si estoy a sellar la palabra todos corremos. Pero me sentía hoy en el espíritu mientras veía esto. ¿Cuántos pasan a sellar una palabra pero no le hablan al hermano? O están enojados con alguien y no se hablan, o están bravos con alguien, pero pasan a sellar la palabra. Es que no pasó nada. No hubo efectividad. Lo siento, no lo digo yo, lo dice la palabra. Arréglate con tu hermano, dijo el Señor. Arréglate con tu hermano y luego ve y trae tu ofrenda. Luego ve y trae tu semilla. Porque estas cosas, hermano, estropean lo que Dios quiere hacer. Ahora, la historia no termina aquí, porque el profeta suelta la palabra. Y sin embargo, el profeta le dice a ese príncipe lo que le dice. Pero veamos lo que pasó después. Versículo 3 de Segunda de Reyes 7. Seguimos leyendo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Diga, leprosos. Los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que nos muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. O sea, no estamos muertos. Aquí no hay nada que perder. Esa es la gente que Dios está buscando. Los que dice: aquí no hay nada que perder. Vamos para adelante. Creámosle a Dios. Y entonces ellos pusieron su suerte, por decirlo así, en las manos de Dios. Si vamos y estamos muertos, morimos. Y si vamos y vivimos, pues vivimos. Estamos en las manos del Señor. Y entonces dice: y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Le voy a explicar algo. ¿Dónde estaba el campamento de los sirios? Estaba sitiando Samaria. Si ellos querían entrar a la ciudad, tenían que pasar el campamento de los sirios, que era el mismo campamento que no dejaba a nadie entrar para vender ni traer nada, comercio. No entraban los contenedores con yuca y plátano, no entraban. No había comercio en la ciudad, por eso no había nada. Y si una gallina ponía un huevo, se comían el huevo y a la gallina. O sea, entienda la situación. Entonces ellos dicen: vamos al campamento sirio. Si ellos nos dejan pasar a la ciudad, significa que es de Dios. Vamos a entrar. Pero cuando ellos, mire lo que pasa, hermano. Los leprosos, sigamos leyendo mejor. Se levantaron, dice, pues al anochecer al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Esta gente estaba sitiada, pero no había nadie. Ya nadie los estaba vigilando. Pero ellos estaban adentro sitiados, muriéndose de hambre. Pero ya no estaba nadie ahí. A veces estamos así. Ya Dios hizo el milagro y nosotros seguimos ahí así. Sigamos mejor. Y mire, los leprosos son un símbolo en esta historia. Son un símbolo de la gracia y el favor de Dios. Porque un leproso no tiene permiso para meterse en una multitud ni entrar en ninguna ciudad. Ellos tienen lugares donde ellos se van a morir. Ellos tienen prohibido mezclarse con la gente. De hecho, la ley se los impedía. Y por eso ellos dijeron: si entramos a la ciudad y nos matan, porque si usted es leproso, ¿qué está haciendo aquí?
inmundo, inmundo. Estaban destinados a la muerte, estaban ya listos para eso, pero ellos como leprosos decidieron entrar al campamento, decidieron ir a la ciudad. Y esto de ser leproso me habla a mí de que su condición era indigna, de que su condición era inmunda, pero aún sobre ellos fue que cayó la gracia y el favor de Dios para descubrir lo que descubrieron. ¿Qué es lo que descubrieron? Mire lo que pasó. ¿Qué descubrieron? Versículo 6. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios escuchase un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. ¿Quiénes huyeron? Los sirios, los que estaban en el campamento sitiando Samaria. Dice: y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y salían y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron allí plata, oro, vestidos. Y fueron y lo escondieron, por si alguien me lo quiere quitar. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. El leproso, el que no merece nada, el que no se puede acercar a nada y no puede tener nada, era el más rico en ese momento. Tenía vestidos, tenía oro, tenía plata, tenía comida, lo que nadie tenía en Samaria. Que el que está en la peor condición de su vida puede ser el que llegue a experimentar la mejor condición de su vida en un momento. Porque Dios lo puede hacer en un día. Claro, valoramos la actitud de los leprosos. Vamos ahí. Si nos matan, ya nos vamos a morir de todas maneras. Pero en la actitud del creyente, cuando se arriesga en Dios, cuando decide creerle a Dios, tiene que creerle con esa misma actitud. Yo creo que Dios, estoy en las manos de Dios. Así que no tengo miedo de avanzar a donde Dios me lleve. Y entonces dice que estos no tenían esperanza. Estos que no tenían esperanza se convirtieron en los que Dios usó después para traer la buena noticia a todo el campamento, a toda la ciudad. Pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo dijo que lo haría? ¿Cómo eso lo hizo? Dice que usted entendió lo que pasó ahí en la historia. El profeta soltó la palabra y en menos de un día Dios hizo que los ejércitos sirios escucharan un estruendo de caballos. Yo suelo pensar que para mí Eliseo, aparte profeta, tenía un puesto muy alto en los ejércitos de Dios, en los ejércitos celestiales. Yo no sé si alguien va a querer refutar lo que yo estoy diciendo, porque es muy espiritual y revelador. Pero cada vez que usted mira a Eliseo, ha sido el único que se ha referido a los ejércitos de Dios que están rodeándolo y que lo están viendo, y él ha tomado de ellos como dando una orden. Ellos se han manifestado alrededor de él. Por ejemplo, cuando su criado dice: vienen por nosotros, y él dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea lo que están aquí son más que ellos. Y dice que cuando el hombre se le abrieron los ojos, vio al ejército celestial de Dios alrededor que estaba con ellos.
Y ahora en esta ocasión dice que escucharon carros que venían, caballos, ejército, ruido de ejército, estruendo de ejército de batalla que venía contra ellos. Oiga, lo escucharon. Y yo me imagino que ese estruendo, usted puede hacer un estruendo ahí. Hace estruendos aquí cuando está tocando y no deja oír a nadie. No puede hacer un estruendo, haga un ruido así como bum, 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 bum. Pero más fuerte y más bombo y más todo. Dele. Le estoy dando permiso, darle con todo y no le da. Le doy permiso que le dé con todo y no le da. Cuando no le tiene que dar, le da. Estruendo. Se dice en las historias de estas cosas de los ejércitos que cuando un ejército venía con estruendo a la distancia, se veían las piedras temblar en la tierra así. Se veía así temblar. Ellos vieron eso, ellos escucharon eso. Y ellos dijeron: no, esto es que se unieron los ejércitos de aquel y vinieron a salvar a los hijos de Israel. Aquí es yéndonos. Tan asustados que se fueron que no se llevaron nada. Dejaron todo en su campamento, los caballos, el oro, la plata, todos los dejaron allí, la comida. Mano, los leprosos llegaron y dijeron: mire, pero ¿qué es esta belleza? Mire qué bendición. No, pongamos la mesa, sentémonos. Yo me imagino que algunos ya había dejado el pollito listo en la mesa para comer, y cuando escucharon el estruendo salieron corriendo. Y ellos dijeron: pero mira, hasta la mesa nos dejaron servida. Yo creo en esto, hermano. Yo creo en esto, que Dios viene a traer un tiempo a nuestra vida donde en un poco tiempo Él va a resolver crisis. Crisis se van a resolver. Y esto no queda ahí. Mire lo que pasa después. ¿Cómo lo hizo? A la manera de Él lo hizo. Dice versículo 6: porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios... bueno, ya eso lo dije. Luego tomaron la decisión de no quedarse callados los leprosos. Dijeron: vamos a llevar la noticia. Porque dijeron: es que esa gente, qué difícil, aquí somos ricos y ahora cuando todo el mundo sepa va a querer venir. Pero ahí vamos, es nuestro pueblo, vamos a dar la noticia. Y dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¿En dónde? Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni voz de sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Vea la buena noticia. Y entonces, hermano, allí viene el cumplimiento de la palabra del profeta en el versículo 15. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios habían arrojado por la premura. Tú sabes lo que es ir y en el camino encontrarse ropa, en el camino encontrarse vestidos, encontrarse cosas. Hay más oro, más collares, alhajas ahí en el camino. Vas en el camino y te vas encontrando cosas que ellos iban soltando. Yo no sé si usted recibe esto, pero yo percibo que en el camino que vayamos hacia donde el Señor nos está llevando, nos vamos a ir encontrando cosas. Hay cosas que el enemigo habrá soltado, hay cosas que se habrán quedado de las manos de ellos allí para que nosotros las poseyamos. Y entonces dice que y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó aquel campamento. O sea, eso fue, hermano, como cuando suena la campana del recreo y todo el mundo sale corriendo para ir a la soda. Se llevan en los pies a todo el mundo, ¿verdad? Salieron, claro, tenían hambre. Vea la situación que estaba pasando. Y les dicen que son libres. Primero que todo, ya no hay ejército sitiando la ciudad, ya no están sitiados.
porque ahora los está sitiando Dios, pero los está sitiando con favor y gracia. Y entonces dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, el bocón. Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Él lo vio, pero no lo comió. Y esto le pasa a muchos en la iglesia. Pueden ver la bendición, pero no participan de ella. Y la pregunta es, ¿por qué? Y lo que tienes que decir es más bien, ¿por qué abrí mi boca de esa manera? ¿Cuántas personas no habrán dicho en algún momento, viendo a un hermano siendo bendecido, y habrán dicho, ¿por qué ese hermano es tan bendecido? Dios solo favorece a unos cuantos. O dicen, no, es que eso es un negocio, la iglesia. Mire cómo está el pastor, mire cómo están estos, mire aquello. Es un negocio eso. Y ignoran lo sobrenatural de Dios. Ignoran que fue una palabra que se soltó de parte de Dios. Y cuando esa palabra se soltó, lo que tenían que hacer era tomar la palabra, creer la palabra, abrazar la palabra. Porque quien tiene una palabra tiene una esperanza de que algo va a cambiar. Y lo que tiene que hacer es abrazar la palabra. Pero ya ve lo que le pasa a los que no abrazan la palabra, sino que cuestionan la palabra, a los que critican la palabra que se está dando, a los que se burlan de la palabra que se está dando. ¿Qué es lo que les pasa? Esto les pasa. Lo van a ver, pero no lo van a disfrutar. No lo van a tomar en sus manos. ¿Cuántas bendiciones te has perdido por hablar equivocadamente? ¿Cuántas veces alguien te dio una palabra y tú dijiste, Dios te oiga, hermano? Dios te oiga, hermano, no. Porque ahí lo que estás diciendo es como que si Dios oye al hermano, Dios lo hace. Pero Dios no va a hacer algo porque oiga al hermano. Dios va a hacer algo porque Él está diciendo que Él va a hacer algo. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que reaccionar a esa palabra y escuchar esa palabra y abrazar esa palabra. Y hermano, mire lo que pasa después. Al hombre que habló en incredulidad se encontró con el cumplimiento de la palabra sobre su vida. No creyó la primera palabra, pero se le cumplió la segunda. Qué triste, ¿verdad? Segunda de Reyes 7:18 dice: aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas. La situación económica de ese pueblo cambió en un día. En un día, hermano. Mañana a esta hora. Los leprosos fueron de madrugada, comieron, hicieron y dijeron: vamos antes de que amanezca a avisarle a ellos de esto. Porque todo el tiempo de Dios se unió del Kairos al Cronos. El Kairos, el tiempo perfecto de Dios, y el Cronos, el tiempo del hombre, el reloj, las 3, las 4, las 5. En el Kairos el profeta dice: mañana a esta hora, quien es sabio vuelve a ver el reloj. Y a la hora antes de que llegue la hora que el profeta dijo, está esperando y dice que a una hora para ver la bendición. Porque en ese momento la palabra profética acercó el cronos, acercó el tiempo del hombre al tiempo perfecto de Dios. Pero estas cosas solo le van a pasar a quien es entendido, hermano, y toma la palabra y se mueve a esperar el momento de esos cumplimientos.
Yo he leído tantas veces estos textos y hace mucho tiempo sabía que un día Dios me iba a poner a predicar esta palabra, pero no sabía cuándo. Yo no soy de muchos mensajes emotivos y emocionales. La iglesia que es más vieja aquí me conoce, sabe que yo no soy, ni mucho menos traer un mensaje manipulador para que gente dé y dé y dé. No soy de eso, no actúo de esa manera. No es de Dios en sí. Pero yo sí soy muy atento a lo que Dios me está hablando. Y ya me parece muy de Dios el tema que durante 2 domingos seguidos Él me esté hablando de cómo quiere bendecir a su pueblo. No es un invento mío, no es una idea mía. Pero creo cuando preparaba este mensaje que Dios me hablaba de esto, yo lo que no dejaba de pensar en mi espíritu era: nos estás hablando porque nos quieres bendecir. ¿Por qué nos estás trayendo estos tiempos? Y yo creo que la iglesia lo peor que podría hacer es ignorar el tiempo de su visitación. Ignorar el tiempo en el que Dios está hablando, que quiere bendecirle, en lugar de estar pensando que un mensaje de restitución, y eso de la restitución es tremendo. El mismo lunes ya tenía gente que me estaba escribiendo y diciéndome: viera que me escribió una señora que yo le había prestado 20,000 colones en el 2018, pastor, y me escribió para decirme: viera que me acordé que yo a usted le debo 20,000 colones, deme su número para hacerle simpe. Y la señora me cuenta que la señora le manda el simpe, pero no le mandó 20, le mandó 25. Ella me dice: pastor, yo le iba a decir que no se preocupe, que eso pasó hace mucho tiempo. Y yo le digo: no se le ocurra hacer eso, porque ese es el tiempo de restitución. Y Dios movió ese saqueo para que soltara lo que era tuyo. Y hoy Dios está hablándonos no de un tiempo de restitución, sino que te está diciendo: yo puedo cambiar tu crisis en un día. Yo soy el Dios que puede, a pesar de que tú eres el menos reconocido, o el más menospreciado, como el leproso, el que está enfermo, el que nadie da nada por él, puede ser que yo te convierta en el más beneficiado y que tú seas el que va a transportar la buena noticia a otros. Porque tú irás y correrás a otros y les dirás: tengo un Dios que está haciendo cosas grandes en mi vida. Está cambiando todo en mi casa. Todo se estaba cayendo. Mi casa era leprosa, pero ahora mi casa está llena de oro, de plata, de bronce, de ropas hermosas, de comida. La crisis se fue. Porque una palabra que se soltó y la creyeron. Y dice: a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Quien conoce a Dios, quien conoce a su Dios, sabe que mi Dios abre ventanas en los cielos. Yo soy hijo del Dios que abre ventanas en los cielos. Yo soy testigo que Dios abre ventanas en los cielos. Y la profeta estaba diciendo ahora que los cielos se estaban abriendo. Toda la palabra que dio en la ofrenda que soltó la profeta era como la voz profética de Dios. Y yo estoy aquí solo confirmando ese mensaje, que Dios está hablando de que viene, es como lo dije al principio, el sitio de tu favor. ¿Cuál es el sitio de tu favor? No es un lugar físico. Es el sitio, es que Dios va a sitiar tu vida, va a sitiar tu familia, pero no lo va a sitiar con ejércitos enemigos como lo dijo con Samaria, sino que te va a sitiar con el favor y con la gracia de Él. Vas a estar envuelto, viene un tiempo donde Dios va a sitiarte con favor y gracia. Oh Dios mío, yo lo siento y lo puedo percibir que se viene sobre ti.
Vas a empezar a experimentar un tiempo del favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Y tengo que decirle esto porque algunos no lo entienden. ¿Qué es eso del favor de Dios? Cuando Dios habla de su favor sobre alguien, es alguien que no lo merece, pero Él hace su favor sobre él. Es la bondad y la benevolencia de Jehová sobre una persona solo porque Él quiere. O sea, te lo voy a decir así: Dios te está a punto de favorecer. Está a punto de favorecernos. La salutación que le hizo el ángel a María, ¿usted se acuerda cuál fue? Salve, oh salve, oh favorecida. ¿Cuál era el favor? Vas a cargar al Hijo de Dios en tu cuerpo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a quedar embarazada del Hijo de Dios. Favorecida. Miles de mujeres en Israel, pero ese favor vino sobre ella. Yo lo veo así. ¿Cuántos pastores hay en esta ciudad? No sé, pero siento que el favor va a caer sobre mí. ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Cuántas mujeres hay? Pero sobre una va a caer el favor de Dios. ¿Qué va a hacer que el favor de Dios se mueva a ti? ¿Qué va a provocar que te sitie esa situación? La crisis que estás viviendo, la situación por la que has estado pasando, la oración que te ha estado robando el sueño, la enfermedad que te ha estado angustiando, va a provocar que el favor de Dios caiga sobre tu vida. Y aparecerá el ángel a ti. Cuidado, tienes el ángel enfrente ahorita. Se parecen, pero yo soy más bonito. Y aparece el ángel y te diga: oh, mujer favorecida, oh, varón esforzado y valiente, varón favorecido de Dios, recibe el favor de Dios sobre tu vida. Esta mañana yo libero el favor de Dios sobre ti. Libero el favor de Dios sobre tu casa. Libero el favor de Dios sobre tus hijos. Libero el favor de Dios sobre esta iglesia. Porque lo que no eras merecedor, verás a Dios hacer. Y de lo que tú pensaste que nunca tendrías, tendrás. Pero no abras tu boca ligeramente, porque sí, mi Dios puede hacer ventanas en los cielos. Porque Él dijo: traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y dice: a ver si no abro las ventanas de los cielos. Quiere decir que no las va a hacer, ya están ahí, pero se van a abrir sobre tu vida. Se abrirán las ventanas de los cielos. Y lo que podía durar Dios hacer en un año, lo hará en un mes. Y lo que podía hacer en un mes, lo hará en una semana. Y lo que podía durar una semana en hacerlo, hará en un día. Pero ese es el Dios que tú tienes que entender que tienes. Un Dios que acelera los tiempos. Un Dios que se acuerda de sus palabras. Un Dios que ha tenido sobre ti misericordia y que hoy determina favorecerte.
Tiene que ver el favor de Dios sobre tu casa. Los que han estado alejados de Dios vendrán al Señor. La restauración de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu casa viene, porque el favor de Dios se ha determinado sobre ti. Este es el último día de la crisis, porque para mañana a esta hora todo habrá terminado. Oh, sherebebe baba. Y catarrama más se quiere bebé. Y acontecerá de la manera en la que el varón de Dios lo está diciendo. Dios puede soltar favor y gracia sobre su pueblo, pero no puede haber apatía a la palabra ni al mover sobrenatural de Dios, porque el destino de los incrédulos siempre será el mismo. Les tocará ver, pero no tomarán la bendición. No sigas buscando a tu manera prosperar, porque te encontrarás de frente con tu desgracia. Deja que Dios te guíe. Y si tienes una palabra o te liberan una palabra como hoy, abrázate a ella. Abrázate a ella. Levanta tus manos ahí. Abrázate a esa palabra. Abrázate a esa palabra. Todos aquellos que quieran abrazarse proféticamente a esa palabra, corran al altar. Corre al altar de Dios y abrázate a esa palabra. Haz lo que quieras hacer. Y derrama, oh Dios, una nueva unción. Abrázate a esa palabra. Sobre esta nación. Ven Espíritu, ven. No importa la crisis, no importa la aflicción, Haz lo que hoy, quieras hacer. como esos leprosos, sales al encuentro del favor de Dios, porque has pensado que ya lo has dado todo, que ya pasó todo, que ya no hay nada, como los leprosos. Pero has decidido tomar la palabra, has decidido abrazar la palabra, has decidido moverte en la fe. Muévete en la fe. Corre a la palabra, abraza la palabra. Y si la has cuestionado, pídele perdón al Señor y dile: yo voy a creer en ti, tú eres mi Dios. Y así como el ejército sirio sitió Samaria, yo quiero, Señor, que tus ángeles y tu bendición me sitie ahora en este lugar, en este tiempo. Abre los cielos, Dios. Sitia mi campamento, sitia mi casa con favor, con gracia, con misericordia, con bondad. Sitia mi casa. Que las bendiciones vengan del norte, del sur, del este y del oeste. Tu lluvia de gloria aquí. Hoy te libero el favor de Dios. Hoy libero el favor de Dios sobre tu vida. Hoy vengo como profeta de Dios en esta mañana para decirte que el favor